La era de la censura y la era de la transferencia de riqueza van juntas. Las crisis actuales refuerzan a los poderosos y debilitan a la acción ciudadana, lo que contrasta con épocas anteriores, donde las revoluciones se producían cuando la clase media se veía en crisis. Ahora resulta que, gracias a una sociedad cloroformizada, existen mecanismos para evitar estos levantamientos. Igual, si eres un millennial, piensas que vas a ser más pobre que tus padres o que tus hijos. Perteneces a una generación entre crisis y lo estás pagando tal vez en exceso. Pero igual no es así del todo, ¿eh? Parece ser que, si tienes paciencia, tu suerte puede cambiar. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos financieros en un mercado laboral feroz y competitivo, los millennials podrían convertirse, según algún estudio, en la generación más rica de la historia. Esto se debe principalmente a una trampa, a la inminente transferencia de riqueza de sus padres, los baby boomers. Los millennials, nacidos entre el 81 y el 93, crecieron en un entorno económico bastante complejo, marcado por deudas de estudio cuantiosas, dificultad de adquirir vivienda propia y un costo de vida en constante aumento. Y por otro lado, los baby boomers, nacidos entre el 49 y el 68, no estoy en ninguno de los dos, se beneficiaron de una economía cíclica en crecimiento hasta la recesión de la guerra, con tasas de interés más bajas y un mercado de bienes raíces accesible durante su propia juventud, y esa generación acumuló una riqueza sin precedentes, representando, por ejemplo, el 53% de toda la riqueza de Estados Unidos y el 72% de los presidentes ejecutivos de las empresas del Standard & Poor's. No sé, economía y gran sucesión le llaman. Ese fenómeno no es exclusivo de España, incluso de Estados Unidos o de Alemania, es de muchos países. Se enfrentan en desafíos similares, la mayoría de ellos, ante la inminente transferencia de esa riqueza de los baby boomers a las generaciones más jóvenes. La desigualdad económica se profundizará, eso se sabe. El problema es que se van a incrementar los impuestos para que eso no pase, y eso no es lo que había que hacer. Es más, la paciencia podría no ser suficiente. Fíjate en las predicciones que te he recopilado hoy y que ponen los pelos de punta por parte de algunos de los mejores analistas económicos del mundo y que no escucharás en los medios tradicionales, que están demasiado ocupados hoy en día con cosas parece ser mucho más importantes. La primera sería de Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater Associates y ha sido un enfático sobre la posibilidad de una crisis económica similar a la Gran Depresión. Lleva ya un tiempo diciéndolo. Dalio advierte que los peligros de los altos niveles de deuda y las crecientes tensiones geopolíticas podrían desencadenar en una recesión severa. Además, destaca que la creciente desigualdad económica y la impresión de dinero que llevamos acumulada y las políticas de tasas de interés, que han estado bajas durante mucho tiempo y que parece que pueden volver, generará una burbuja que eventualmente estallará. Él habla de que falta una redistribución masiva, dice que hay una inestabilidad social y política como nunca antes y que eso pasa en Europa, en Hispanoamérica y en Estados Unidos, donde las desigualdades cada vez son más pronunciadas. Dalio también ha expresado una preocupación sobre la creciente deuda de Estados Unidos y el riesgo de que los mercados, todos ellos, dejen de comprar deuda estadounidense con la misma disposición que lo están haciendo ahora. Además, teme que las próximas elecciones puedan dejar al país al borde de la guerra civil, con una probabilidad, él dice, del 40% de que ocurra un conflicto interno significativo. Esa tensión política, también asegura, debilitará la posición de la deuda americana, haciendo que los grandes inversores internacionales reduzcan sus compras de bonos del tesoro de allí y disparará los costos y además consumirá parte de ese presupuesto nacional. Harry Dent, conocido por predicciones muy audaces en todo el proceso anterior que hemos vivido, sostiene que los mercados de Estados Unidos ya entraron en una fase de burbuja a finales de 2021 debido a las políticas económicas adoptadas durante la crisis sanitaria que vivimos por entonces. Dent advierte que esa burbuja llevará a una caída significativa del mercado en 2024, similar a la Gran Depresión, también dice. Dice que este año va a pasar, a finales. En cuanto a la transferencia de riqueza, Dent afirma que la burbuja ha beneficiado desproporcionadamente a inversores y a propietarios de activos, mientras que la clase trabajadora se ha visto mucho menos beneficiada. El colapso del mercado dice que resultará en una transferencia significativa de la riqueza, con las inversiones más inteligentes saliendo antes de la caída y comprando activos a precios bajos después del colapso.
siempre pasa, siempre ha pasado, siempre pasará. Nouriel Roubini también ha hablado, es el conocido como Mr. Catástrofe, Mr. Doom. Ha advertido sobre una serie de riesgos que van a irse completando hacia una recesión global que incluirá una deuda excesiva, el cambio climático, dice él, y la automatización. Roubini destaca que la automatización y la inteligencia artificial, él lo pone en apunte, van a exacerbar la desigualdad de ingresos, reemplazando muchos trabajos de clase media y baja, creando una transferencia de riqueza hacia los más ricos como nunca antes, en una mayor concentración de riqueza inédita, creando además una inestabilidad social y política como nunca, especialmente dice en Europa e Hispanoamérica, donde las redes de seguridad social, en este último, son muy débiles y las brechas de riqueza más pronunciadas. Hay más opiniones, digamos que ciertamente preocupantes. David Rosenberg, que es el economista jefe de Rosenberg Research, ha destacado que los niveles de deuda y la política monetaria expansiva, como muchas veces hemos hablado aquí, podrían llevar a una corrección significativa en los mercados financieros, y eso se acaba derivando a la economía. Rosenberg advierte que las políticas actuales, todas las que se están llevando hasta ahora, son de una mayor concentración de riqueza, con los beneficios de la expansión monetaria y fiscal fluyendo desproporcionadamente solo hacia los más ricos, hacia los poderosos, y esto aumentará la inestabilidad social y política, también advierte, especialmente en regiones vulnerables, vuelve a nombrar también Rosenberg a Europa e Hispanoamérica, precisamente por la situación de la que ya venimos. John Mauldin, economista y autor polémico, ha advertido sobre una serie de tormentas económicas que van a ir convergiendo hacia una crisis también espectacular. Mauldin señala problemas como la deuda global, el envejecimiento de la población y, curiosamente, la ineficiencia de las políticas gubernamentales como factores de riesgo. La combinación de estos factores asegura que llevará a una redistribución significativa de la riqueza. Ese es el problema. Con los países desarrollados enfrentando a mayores desafíos para mantener sus niveles de vida, mientras que los países en desarrollo experimentarán una volatilidad económica como nunca. En Europa e Hispanoamérica, vuelven a nombrarlo, esas tendencias serán especialmente importantes, intensas y amenazarán la cohesión social. También los economistas del Foro Económico Mundial, ya sabéis que a veces dicen cosas que se tienen que atender, expresan preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía global este mismo año y hablan de las tensiones geopolíticas y la fragmentación geoeconómica. Son los únicos que hablan de los problemas que ahora mismo hay con respecto a los conflictos. El Chief Economist Outlook de ese foro dicen que la pandemia aceleró las tendencias de desigualdad entre ricos volviéndose más ricos y pobres haciéndose más pobres. En Europa, detallan, esto se va a manifestar en un aumento del populismo y la inestabilidad política. Ellos justifican los resultados europeos con esto y hablan de Hispanoamérica diciendo que el aumento de disturbios sociales y de migraciones hacia, por ejemplo, Estados Unidos cada vez va a ser mayor. De ahí que se vote a aquellos candidatos que digan que van a impedir que suceda. Los economistas de Wells Fargo y JP Morgan también han pronosticado una recesión importante a finales de este año. De hecho, describen la que tenemos ahora como modesta o leve. Cuando hablan de recesión no hablan técnicamente de una recesión técnica, sino que hablan de una previsión de preocupaciones, de demanda débil, de altos costos de endeudamiento, factores que según ellos arrastran la economía hacia una recesión. Si es técnica o no, no lo definen. Pero esos economistas advierten que las políticas actuales, las tasas de interés que van a empezar a bajar, los estímulos fiscales, todo eso también va a favorecer desproporcionadamente a los ricos, llevando una mayor concentración de riqueza otra vez a la parte superior de la pirámide económica. Y cuando detallan sobre Europa o sobre Hispanoamérica, pues esa transferencia de riqueza, aseguran, tendrá efectos devastadores y amplificarán las desigualdades existentes, creando entornos propicios para la inestabilidad social y económica y también para que crezcan movimientos, ellos dicen, populistas. Pero ¿cuáles son los detonantes de todo esto? ¿Cuáles son las fuerzas imparables? Según el resumen, más o menos, de todos ellos, hablan de una primera fuerza demográfica. Dicen que las personas lo son todo y su preparación, valores y edad importan mucho más que el número. De hecho, la pirámide demográfica se invierte año a año y dicen que eso aboca al sector empresarial a la desaparición de decenas de miles de empresas que no van a encontrar sucesión en el seno de, por ejemplo, la familia. En Europa e Hispanoamérica esa tendencia llevará a un aumento de la presión sobre los sistemas de seguridad social y a un incremento en el número de jóvenes que estén desempleados.
no vamos a evitar que haya cada vez más desigualdades económicas y sociales, especialmente con los mensajes que escuchamos sobre que vamos bien cuando realmente se incrementa el riesgo de pobreza. Hay una segunda clave. La segunda fuerza que está cambiando todo es la financiarización. Palabra, ¿eh? Este proceso consiste en la concentración de la riqueza en muy pocas manos a través de instrumentos financieros. La tecnología reduce hoy en día la necesidad de mano de obra y aumenta los márgenes empresariales. Puede ser, no en todos los países, mientras que los fondos de inversión consolidan los sectores. En términos generales se elimina la competencia. Ese fenómeno ha llevado a una concentración creciente de riqueza que ha beneficiado a los más ricos mientras deja atrás a la mayoría de la población. En Europa e Hispanoamérica, esa financiarización ha exacerbado las desigualdades económicas y sociales, no va a dejar de hacerlo, y va a crear un entorno en el que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres, a pesar de que nos vendan todo lo contrario, de que luchan contra esa situación, la están estimulando. El tercer bloque es la inflación. El tercer mecanismo automático de transferencia de riqueza, y además el más rápido. La inflación empobrece a los perceptores de salarios con algo de ahorro, mientras que enriquece a los tenedores de activos, especialmente si están endeudados, curiosamente. En Europa e Hispanoamérica, como en todos los otros casos, ese fenómeno ha tenido un impacto devastador en la clase trabajadora y en la clase media, la de verdad. Hoy escuchaba a una ministra decir que había subido a la clase media el salario mínimo interprofesional. Usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban, y este gobierno lo ha incrementado un 54%. Señor Marí, clase media son los más de 10 millones de pensionistas que viven en este país. Obviamente, eso no es clase media. Pero bueno, los salarios generalmente no siguen el ritmo de la inflación, lo que resulta en una erosión del poder adquisitivo. Los pequeños ahorradores también ven cómo sus ahorros pierden valor a medida que los precios de los bienes y servicios van aumentando. Y la inflación entonces actúa como una especie de impuesto regresivo que afecta desproporcionadamente a los menos favorecidos. Las familias con ingresos fijos o bajos se enfrentan obviamente a mayores dificultades para mantener su nivel de vida, y en contraste los propietarios de activos como bienes raíces, acciones, todos ellos tienden a beneficiarse de la propia inflación, por mucho que nos digan lo contrario los que están arriba. Sus activos aumentan de valor y si tienen deudas, estas se vuelven más fáciles de pagar con el tiempo debido a la depreciación del dinero. Por eso le interesa a un país endeudado que haya inflación. En Europa, países como España, pues hemos visto cómo la inflación afecta significativamente a nuestra economía, sobre todo por el método agregado. Se suma a la inflación. El costo de vida ha aumentado y la capacidad de ahorro de las familias se ha ido reduciendo de forma drástica. Esto se agrava por las altas tasas de desempleo juvenil, lo que dificulta aún más la situación económica de esos jóvenes de los que hablaba al principio. Según datos del Banco de España, los hogares en los que el cabeza de familia tiene más de 65 años y que poseen ellos el doble de riqueza que hace 2 décadas, mientras que los menores de 35 años disponen de la mitad de dinero que en 2002. Se está invirtiendo el proceso. Y en Hispanoamérica la situación es aún más crítica, porque hay países como hasta ahora Argentina, que ya veremos, o Venezuela, que han experimentado hiperinflación, donde los precios aumentaban a un ritmo extremadamente rápido, desestabilizando la economía, empobreciendo a la población, y cualquier remedio que se tome, pues como mínimo hay que escucharlo, ¿no? La hiperinflación en Venezuela, por ejemplo, ha llevado a una crisis incluso humanitaria, con millones de personas emigrando en busca de mejores condiciones de vida. La mayor diáspora del siglo XXI se ha producido en Venezuela. La inflación no solo afecta a los consumidores individuales, por cierto, sino que también a las empresas. Los altos costos de esos insumos y salarios hacen que las operaciones sean cada vez más caras, y muchas empresas, pequeñas y medianas, pues no puedan absorber ninguno de esos costos, lo que lleva a una reducción de su margen de beneficio o incluso al cierre. Hablan de que las empresas ganan más, pero no hablan de su margen de beneficio. No es lo mismo beneficio que margen empresarial, que esto también tendrían algunos que entenderlo, ¿no? Estamos presenciando la mayor transferencia de riqueza de la historia,
debido a varios factores convergentes, incluyendo esa acelerada digitalización, el aumento de la automatización, la inteligencia artificial, no lo niego, y las políticas económicas y fiscales que han ido beneficiando desproporcionadamente a las grandes corporaciones y a los individuos de altos ingresos, a pesar de esas políticas que dicen que hacen lo contrario. La pandemia anterior exacerbó esas tendencias al impulsar un cambio masivo hacia el trabajo remoto, hacia el comercio electrónico, y ha ido permitiendo a las empresas tecnológicas acumular enormes beneficios, mientras que los pequeños negocios, sin ningún tipo de ayuda y presionados fiscalmente, han cerrado sus puertas. Ese fenómeno está creando una creciente disparidad entre los más ricos y el resto de la población, trasladando una cantidad significativa de recursos y poder económico hacia una élite reducida. Además, la subida de impuestos, que es para todos, está generando más desigualdad, porque los ricos invierten menos, limitando el crecimiento económico, mientras que los pobres no acceden a la economía de manera significativa. Para defendernos de esta transferencia de riqueza y mitigar sus efectos, sería crucial tomar algunas medidas, ¿no? O no quedarnos aquí de brazos cruzados. Entre las soluciones que propongo se encontrarían la implementación de un libre mercado más robusto, la bajada de impuestos y el adelgazamiento del Estado para fomentar la inversión y el crecimiento económico. Si tú le subes los impuestos a los ricos, se produce una cosa que se llama traslación fiscal. Acaba reflejado en los pobres. También sería esencial promover una política fiscal lógica, no sé si justa, pero lógica sí. Eso de los impuestos progresivos me parece un abuso, ¿no? Cuanto más ganas, más pagas, sí, pero si tuviéramos el mismo porcentaje también pagarías más. No entiendo el por qué la presión tiene que ser superior a quien gana más. Le estás cerrando las opciones de invertir y revertir en la propia sociedad. La educación, el apoyo económico, en tiempos de necesidad obviamente que son importantes, pero debemos estar atentos al riesgo que supone esta tendencia, la que vivimos hoy en día, de controlar a la sociedad mediante todo tipo de tecnologías, como las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, las CBDC, las identificaciones digitales, el reconocimiento facial, tu movimiento. Todas esas herramientas serán utilizadas para crear una sensación de que la desigualdad es culpa de otros y no de sus políticas públicas, manteniendo a la población controlada y evitando discursos contrarios a lo establecido. La era de la censura y la era de la transferencia de riqueza van juntas. Las crisis actuales refuerzan a los poderosos y debilitan a la acción ciudadana, lo que contrasta con épocas anteriores, donde las revoluciones se producían cuando la clase media se veía en crisis. Ahora resulta que, gracias a una sociedad cloroformizada, existen mecanismos para evitar estos levantamientos, perpetuando así la desigualdad y el control de unos pocos sobre la mayoría. Seguimos.